mujer vieja e inútil. ¿A poco no vas a preparar la comida?, me gritó mi nuera delante de los invitados. Después de que serví el platillo, aventó un plato al suelo y dijo, levanta eso. Al día siguiente, en la oficina, se llevó una sorpresa que la dejó pálida. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Mujer vieja e inútil. No vas a hacer la comida, la voz chillona de Briella cortó el aire como una navaja, deteniendo todas las conversaciones en el comedor. Sentí que la cara se me encendía de vergüenza mientras 12 pares de ojos se volvían hacia mí, algunos divertidos, otros incómodos, todos testigos de mi humillación pública. Estaba parada en el marco de lo que alguna vez fue mi propio comedor, sosteniendo una jarra de agua recién servida. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el suave tintinear de los cubiertos sobre los platos. Mi hijo Marcus carraspeó con torpeza, pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando su esposa me trataba así. Perdón, susurré casi sin voz, el asado necesita 10 minutos más. Bella agitó la mano con desdén en el aire. Llevaba puesto el brazalete de diamantes que yo misma le regalé en su cumpleaños el año pasado. Ese que me costó 3 meses de pensión. ¿10 minutos más? Nuestros invitados ya llevan 1 hora esperando solo porque no puedes cocinar algo tan sencillo. Quise recordarle que había invitado a 8 personas más de último momento, que desde la madrugada yo estaba cocinando para alcanzar a todos. Que la artritis me tenía tan mal que apenas podía agarrar el cuchillo para picar verduras. Pero me contuve. Abrir la boca solo empeoraría las cosas. Mamá ya anda más lenta estos días, dijo Marcus con una risa forzada, sin mirarme siquiera. Ya saben cómo es con los mayores. Mayores. Tengo 60 años, no 90. Crié a 3 hijos, llevé una casa entera sobre mis hombros y, de alguna manera, me perdí tanto en el camino que hasta mi propio hijo me ve como un estorbo. Caminé hacia la cocina arrastrando las pantuflas, que hacían un sonido suave contra el piso de madera. Detrás de mí escuché la voz de Bella alzarse de nuevo, suave y encantadora, mientras llevaba la conversación otra vez hacia ella. Tenía ese don, la capacidad de adueñarse de un cuarto, de hacer que todos la escucharan embelesados. Cuando Marcus me la presentó hace 5 años, pensé que era maravillosa, hermosa, exitosa, segura de sí misma, todo lo que yo alguna vez fui. La cocina se sentía como un refugio, aunque en realidad ya no era mía. Desde que Marcus y Briella se mudaron hace 3 años, después de que su negocio fracasara temporalmente, poco a poco se fueron adueñando de todo. Primero la recámara principal, luego el estudio, y con el tiempo el resto de la casa. Yo terminé relegada al cuartito de visitas al fondo, el que alguna vez fue el dormitorio infantil de Marcus. Abrí el horno para revisar el asado una vez más. En realidad ya estaba listo, llevaba 20 minutos en su punto, pero yo necesitaba ese tiempo extra para recuperar la compostura. Me temblaban las manos y no podía dejar que me vieran llorar. No otra vez. Desde el comedor estalló una carcajada por algo que Briella dijo. Seguramente contaba esa historia de cómo rescató a Marcus de su aburrido trabajo de oficina y lo convenció de iniciar su negocio de consultoría. Ella nunca mencionaba que ese negocio se vino abajo en menos de 1 año y medio, ni cómo se acabaron sus ahorros tan rápido que ya no pudieron pagar el departamento. Coloqué el asado en la charola para servir, acomodando las verduras alrededor, justo como mi madre me lo enseñó hace décadas. La presentación quedó preciosa, digna de restaurante. Siempre tuve talento para hacer que todo se viera perfecto, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Por fin, anunció Briella cuando entré al comedor con la charola. Ya estaba pensando que íbamos a tener que pedir pizza. Las risitas educadas de los invitados me atravesaron como agujas. Serví en silencio, moviéndome alrededor de la mesa como un fantasma. Cuando llegué al plato de Bella, levantó la vista con esos ojos azules y fríos. La carne se ve seca, dijo lo bastante alto para que todos escucharan. Y las verduras están recocidas. La verdad, Nelly, no sé cómo lograste arruinar un platillo tan sencillo. Me quedé ahí, con el tenedor de servir en la mano, sintiendo como algo se quebraba dentro de mi pecho. El asado estaba perfecto, tierno, jugoso, con las verduras crujientes y bien sazonadas.
Llevaba 40 años cocinando. Sabía lo que hacía. Lo siento, me escuché decir otra vez. Parecía que esas eran las únicas palabras que todavía podía pronunciar. Solo déjalo ahí y ve a arreglar tu error, dijo Briella, agitando la mano hacia la cocina. Tráeme mejor ese pollo asado de ayer. Al menos ese sí estaba comible. Pero yo sabía que no había sobrado pollo. Solo me estaba mandando lejos, marcando su territorio delante de todos. Dejé la charola sobre la mesa y me giré para irme, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Fue entonces cuando pasó, al caminar junto a la silla de vela, escuché el roce intencional de la cerámica contra la madera. Y entonces, el golpe. El sonido del plato estrellándose contra el piso de madera, esparciendo carne asada, verduras y salsa por todo el comedor. ¡Ay, no!, exclamó Briella, con esa voz empapada de falsa preocupación. Mira lo que pasó, Nelly. Tienes que limpiar esto de inmediato antes de que se manche. Me quedé mirando el desastre en el suelo, la comida regada sobre la duela que mi difunto esposo había instalado con sus propias manos hacía 30 años. Todos me observaban, esperando a ver qué hacía. En algunos rostros había lástima, en otros incomodidad. Un par de los invitados más jóvenes apenas contenían la risa. Límpialo, repitió Briella, ahora con un tono más duro. No podemos comer con este cochinero en el piso. Me arrodillé frente a 12 personas y empecé a recoger pedazos de comida con las manos desnudas. La salsa ya se estaba filtrando entre las tablas de madera. Podía sentir la mirada de Vela clavada en mí, notaba su satisfacción al verme reducida a esto. Una mujer de 60 años arrastrándose por el piso como sirvienta. Pobrecita, susurró a alguien. Pero no lo bastante fuerte para que Marcus lo escuchara, y mucho menos lo bastante fuerte para que importara. Mientras limpiaba los últimos rastros de salsa con servilletas, sentí que algo se movía dentro de mí. No era la resignación de siempre, ni esa aceptación vacía a la que ya me había acostumbrado. Era otra cosa, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Terminé de limpiar y me disculpé murmurando algo sobre revisar el postre. Pero en lugar de ir a la cocina, caminé hasta mi pequeño cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la orilla de la cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador al otro lado de la habitación. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. El cabello gris recogido en un chongo sencillo, los ojos cansados, los hombros encorvados de manera permanente tras años de doblarme a la voluntad de otros, a las expectativas de otros, a la crueldad de otros. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había aceptado desaparecer por completo? Me acerqué al tocador y abrí el cajón de abajo, apartando viejos suéteres hasta que mis dedos encontraron lo que buscaban, una carpeta delgada de piel, escondida bajo capas de lana y recuerdos. No la había abierto en 3 años, no desde que Marcus y Briella se mudaron, cuando decidí dejar que creyeran que yo era solo una anciana indefensa que vivía de la pensión. Dentro de la carpeta estaban los documentos que ellos jamás habían visto. Estados de cuenta, escrituras, portafolios de inversión, registros corporativos, todos con el mismo nombre, Nelly R. Harrison, directora general y accionista mayoritaria de Harrison Holdings LLC. Pasé mi dedo por el membrete del informe trimestral más reciente, 47 millones en activos, 12 propiedades comerciales. 3 complejos de departamentos y un edificio de oficinas de tamaño mediano en el centro que albergaba, entre otros negocios, la agencia de marketing donde Briella había comenzado a trabajar apenas el mes pasado. Durante 3 años los dejé tratarme como si fuera una carga. Fingí batallar con las cuentas mientras, en silencio, manejaba el imperio empresarial que había levantado desde cero. Observé cómo mi nuera me humillaba, me menospreciaba, me borraba, todo mientras trabajaba en un edificio de mi propiedad, para una empresa que me pagaba renta cada mes. Cerré la carpeta y la deslicé de nuevo en su escondite. Mañana sería lunes. Mañana, Vela iría a trabajar como siempre, convencida de que seguiría con su vida perfecta mientras la vieja en casa limpiaba sus desastres. Pero mañana todo iba a cambiar. Me desperté a las 5:30 de la mañana, la misma hora en la que había despertado los últimos 40 años. Pero esa mañana se sentía diferente. La casa estaba en silencio. Marcus y Vela no se levantarían hasta dentro de 2 horas, y yo tenía trabajo que hacer.
preparé mi café en la cocina oscura, la misma donde me habían humillado 2 días antes. La mancha en la madera aún era visible, a pesar de que la había tallado con todas mis fuerzas, un recordatorio de lo bajo que me había permitido caer. Pero mientras bebía mi café, no pensaba en la mancha. Pensaba en la llamada que tenía que hacer. Buenos días, señora Harrison. La voz de James Peterson sonó firme y profesional, incluso a las 6 de la mañana. Había sido mi administrador de propiedades por 15 años. Uno de los pocos que conocían la magnitud de mis bienes. ¿En qué puedo servirle? Necesito que prepare una notificación de despido, dije en voz baja, cuidando que nadie me escuchara. Para Bella Richardson, en Meridian Marketing. Con efecto inmediato. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar la razón? Conducta inapropiada. Comportamiento poco profesional. Use el lenguaje estándar para alguien que ha demostrado no ser apto para el lugar de trabajo. Lo tendré listo en menos de 1 hora. ¿Desea que coordine con la seguridad del edificio? Sí. Y, James, quiero encargarme de esto personalmente. Hubo otra pausa. Por supuesto, señora Harrison. ¿Vendrá usted hoy? Estaré ahí a las 9. Colgué y terminé mi café mientras la luz del amanecer empezaba a llenar la cocina. Arriba podía escucharse la regadera. Bella se estaba arreglando para lo que ella pensaba sería otro día común en su prestigioso empleo nuevo. Estaba tan orgullosa cuando consiguió el puesto en Meridian Marketing, presumiendo a todo el mundo su oficina de esquina y su impresionante sueldo. No tenía idea de que cada $1 de ese sueldo provenía de la renta que me pagaban a mí. La ironía no se me escapaba. Durante 3 años me llamó vieja inútil mientras trabajaba en mi edificio, usando mi electricidad, beneficiándose de mis inversiones. Cada burla sobre mi comida, cada ademán de desprecio con la mano, cada instante en que me hizo sentir pequeña e insignificante, todo mientras, en realidad, dependía de mí para vivir. A las 7:30 los escuché en la cocina. La voz de Bella resonaba por toda la casa, aguda y exigente, como siempre. ¿Dónde está el desayuno? Tengo una reunión importante con un cliente esta mañana y no puedo llegar tarde. Escuché a Marcus murmurar algo sobre cereal. ¿Cereal? ¿Es una broma? ¿Acaso tu madre ya no cocina? ¿O de plano ya se dio por vencida? Esperé 5 minutos y luego entré a la cocina con mi viejo batín y mis pantuflas, interpretando el papel que había perfeccionado en los últimos 3 años, la mujer mayor, cansada y desorientada, que no logra mantenerse al día con el mundo moderno. Buenos días, dije en voz baja, evitando mirarlos a los ojos. Briella apenas levantó la vista de su teléfono. Por fin. Necesito huevos benedictinos y fruta fresca. Y asegúrate de que la salsa holandesa no quede grumosa como la última vez. No estoy segura de que tengamos todos los ingredientes, empecé a decir. Pues averígualo, me cortó de inmediato. Para eso existen las tiendas, ¿no? Marcus se movió incómodo en su asiento, pero no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que quedarse callado era más fácil que defender a su madre. La ley del mínimo esfuerzo se había convertido en su especialidad. Asentí con su misión y empecé a abrir gabinetes, fingiendo buscar ingredientes que ya sabía que no había. Briella resopló con fastidio. Esto es ridículo. Mejor compro algo de camino al trabajo, otra vez. Agarró su bolso y sus llaves con un aire de frustración exagerada. No sé por qué sigo esperando la más mínima consideración en esta casa. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Permanecí un momento en la cocina, quieta, y luego caminé hasta mi cuarto y abrí el closet. Al fondo, detrás de vestidos que no me había puesto en años, colgaban 3 trajes de negocios, azul marino, gris carbón y negro. Elegí el azul marino y lo extendí sobre la cama. Habían pasado 3 años desde la última vez que me vestí para la oficina. 3 años desde que puse un pie en Harrison Holdings. Mis empleados pensaban que estaba en una licencia médica prolongada. Solo James sabía la verdad, que había querido experimentar lo que se sentía ser invisible, vivir como una mujer mayor olvidada más. Ya tenía mi respuesta. Se sentía como ahogarse. El traje aún me quedaba perfecto.
Había mantenido mi figura gracias al puro nerviosismo y a las exigencias físicas de cocinar y limpiar para una casa donde apenas reconocían mi existencia. En el espejo vi cómo me transformaba. La mujer cansada con bata de baño desapareció, reemplazada por alguien que recordaba de antes. Alguien con presencia, con autoridad, con poder. Me maquillé por primera vez en meses. No demasiado, solo lo suficiente para resaltar los pómulos afilados que heredé de mi abuela y esos ojos gris acero que habían intimidado a competidores durante décadas. Recogí mi cabello en un peinado pulido y brillante, y me puse las únicas joyas que había conservado de mi vida anterior, unos sencillos aretes de perla y el reloj de mi abuela. La mujer del espejo tenía 60 años, pero imponía respeto. Ella era alguien que construía imperios, no alguien que limpiaba desastres de rodillas. A las 8:45 conduje al centro, al edificio Harrison, mi edificio. Le había pedido al encargado del estacionamiento que conservara mi viejo lugar, el que todavía tenía pintado, aunque ya desgastado, N. Harrison, presidenta. Al entrar, lo vi hacer un gesto de sorpresa. Señora Harrison, no la esperábamos hoy. Lo sé, Carlos. ¿Mi oficina está lista? Siempre, señora. El señor Peterson se ha asegurado de mantener todo exactamente como usted lo dejó. El elevador hasta el último piso me resultaba familiar y extraño a la vez. La suite ejecutiva estaba tal como la había dejado, escritorio de caoba, sillones de piel y ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad que había visto crecer y transformarse en los últimos 20 años. James me esperaba con una pila de documentos y una mirada cómplice. La notificación de despido está lista, dijo, colocando los papeles sobre mi escritorio. Seguridad del edificio ya fue avisada. La señora Richardson debería llegar en unos 10 minutos. Firmé los documentos con mi nombre completo, Nellie Rose Harrison, CEO. Se sintió bien escribir mi propio nombre de nuevo, reclamar mi identidad después de años reducida a la mamá de Marcus o la viejita que vive con ellos. Hay algo más que debería saber, dijo James con cautela. La señora Richardson ha sido bastante abierta sobre su situación en casa. Ha contado a varios colegas que está atrapada cuidando a la patética madre de su esposo, que apenas puede valerse por sí sola. Sentí esa grieta familiar en el pecho, pero esta vez no me estaba rompiendo. Estaba liberando algo que había permanecido demasiado tiempo encerrado. Algo que había estado contenido por demasiado tiempo. Ah, sí, pregunté con frialdad. También ha comentado que ella y su hijo están buscando la manera de convencerla de mudarse a un asilo. Cree que la casa es demasiado para que usted la mantenga, respondió James. Mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos hace 30 años. La casa donde criamos a nuestros hijos. La casa que yo pagué 2 veces con las ganancias de mi negocio. La casa que ahora Bella y Marcus daban por sentado como suya. Gracias por decírmelo, James. ¿Quiere que yo la escolte a la salida? No. Me puse de pie y alicé mi falda. Me encargaré yo misma. Desde la ventana de mi oficina podía ver las oficinas de Meridian Marketing al otro lado del atrio central del edificio. Observé a Bella salir del elevador, café en mano, charlando animadamente con una colega. Llevaba un traje de diseñador que nunca le había visto, seguramente comprado con su primer sueldo en el empleo de mi edificio. Tomé la notificación de despido y caminé hacia el elevador. Era momento de que Bella aprendiera algo sobre la mujer a la que había estado llamando inútil. Era momento de que conociera a la verdadera Nellie Harrison. El elevador emitió un suave din al llegar al piso 15. A través de las puertas de cristal de Meridian Marketing, la vi en su escritorio, con sus uñas perfectamente cuidadas repiqueteando sobre el teclado mientras escribía lo que parecía un correo electrónico. Se reía de algo en la pantalla, probablemente compartiendo otra historia sobre la vieja loca con la que tenía que lidiar en casa. Enderecé los hombros y crucé la recepción. La joven de la entrada me dedicó una sonrisa educada que enseguida se transformó en confusión, como si tratara de ubicarme. Buenos días, dijo con duda. Vengo a ver a Briella Richardson, dije con una voz cargada de la autoridad que había olvidado que tenía. Claro, ¿puedo decirle quién la busca? Eleanor Harrison. Ella sabrá quién soy. La recepcionista levantó el teléfono,
y a través del vidrio la vi hablar con Bella. Observé cómo el rostro de mi nuera pasaba de la calma despreocupada a la total incredulidad. Se giró en su silla, recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se toparon con los míos. El color se le escurrió del rostro. Se levantó despacio, con movimientos mecánicos, como si estuviera atrapada en un sueño o en una pesadilla. Caminó hacia la recepción, su andar seguro debilitándose con cada paso. Cuando llegó frente a mí, abrió y cerró la boca un par de veces antes de que salieran las palabras. «Nelly, ¿qué? ¿Qué haces aquí?» «¿Cómo?» Miró alrededor de la oficina y luego de nuevo hacia mí, notando mi traje sastre, mi porte sereno, mi presencia en un espacio donde, según ella, yo no pertenecía. «No entiendo», murmuró. «Necesitamos hablar», le respondí con calma. «En privado». Lanzó una mirada nerviosa a la recepcionista, que fingía no escuchar mientras ponía atención a cada palabra. «Estoy en medio de un proyecto muy importante. Tal vez podamos hablar de esto en la casa, esta noche». «No, Briella. Vamos a hablar ahora, en tu oficina». Algo en mi tono la hizo retroceder un paso. Por primera vez en 3 años vi incertidumbre en sus ojos. Asintió en silencio y me guió entre el laberinto de cubículos hacia su oficina de esquina. Podía sentir las miradas curiosas siguiéndonos. Sus compañeros se preguntaban quién era esa mujer de gesto firme y por qué su colega, siempre tan segura, lucía como si acabara de ver un fantasma. La oficina de Bella era tal como ella la había presumido. Ventanales enormes, muebles caros, una vista imponente del horizonte de la ciudad. Cerró la puerta detrás de nosotras y se giró para encararme, con las manos entrelazadas con fuerza al frente. «Nelly, estoy realmente confundida. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Marcus te trajo? ¿Y por qué estás vestida?», hizo un gesto vago hacia mi traje. «Siéntate, Briella. Creo que debe haber algún malentendido. Estoy en el trabajo y de verdad no puedo sentarme». Esta vez me obedeció. Yo permanecí de pie, colocándome entre ella y la puerta. La dinámica de poder había cambiado tan drásticamente que ninguna de las dos sabía bien cómo manejarla. «¿Te gusta tu oficina?», pregunté con tono casual. «¿Qué?» «Tu oficina. Es muy bonita. Esquina, buena vista. Bastante impresionante para alguien que apenas lleva un mes aquí». «Sí, es muy bonita». «Nelly, ¿de qué se trata todo esto?». «Me estás asustando». «Ah, sí», caminé hacia la ventana y miré la ciudad desde arriba. Siempre me ha encantado esta vista. Solía pasar horas mirando por ventanales como este, tomando decisiones que afectaban la vida de cientos de personas. «No entiendo de qué hablas». Me giré para verla. Por un momento, nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. La mujer que había pasado 3 años haciéndome sentir insignificante me observaba como si estuviera frente a una desconocida. Y en cierto modo, lo estaba. «Cuéntame de tu trabajo, Briella. Estabas tan emocionada cuando lo conseguiste». «Salario inicial de 85,000, prestaciones completas, oficina de esquina, un gran salto desde tu puesto anterior». «¿Cómo sabes cuánto gano?», preguntó en un susurro apenas audible. «Sé muchas cosas. Sé que les dijiste a tus amigas del gimnasio que por fin te habías librado del lastre de vivir con una vieja que no aporta nada. Sé que has estado viendo departamentos, planeando convencer a Marcus de que me lleven a un asilo para quedarse ustedes con la casa. Sé que la semana pasada le dijiste a tu hermana que tratar conmigo es como tener un hijo que nunca creció». Cada revelación la golpeaba como un puñetazo. Su cara pasó de pálida a roja y de nuevo a pálida. «¿Quién te dijo eso? ¿Me has estado espiando?». «No necesito espiarte. La gente habla. Y cuando eres tan despectiva con una mujer mayor como lo has sido conmigo, das por hecho que es invisible. Asumes que no importa, que no tiene contactos, que no tiene influencia». Saqué de mi saco el aviso de terminación y lo puse sobre su escritorio. Ella lo miró sin atreverse a tocarlo, como si pudiera morderla. «¿Qué es eso?». «Tu notificación de despido, con efecto inmediato». «No puedes, ¿qué?». «Nelly, no puedes despedirme. Tú no trabajas aquí».
Ni siquiera entiendes cómo funcionan las oficinas. Esto es una locura. Me senté frente a ella, crucé las piernas y apoyé las manos en mi regazo. Lee el membrete de ese documento. Con los dedos temblorosos levantó el papel. Vi sus ojos recorrer la parte superior de la hoja y luego abrirse con incredulidad. Harrison Holdings LLC, leyó en voz alta, con un hilo de voz quebrado. Así es. Pero esa es la compañía dueña de este edificio. Son nuestros arrendadores. En efecto. Levantó la vista hacia mí, con el rostro convertido en una mezcla de confusión y creciente terror. Nelly, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Por qué tienes su membrete? Mira la línea de la firma. Bajó la vista de nuevo y yo observé el preciso instante en que la comprensión la golpeó. Sus manos empezaron a temblar tan fuerte que el papel crujía. Eleanor R. Harrison, directora ejecutiva, leyó en un susurro. Esa soy yo, Briella. Eleanor Rose Harrison. Nelly es solo como me llama mi familia. O como solían llamarme antes de convertirme en la viejita inútil que ni siquiera podía preparar tu desayuno como querías. Me miraba como si le hubiera confesado que era un ser de otro planeta. Eso es imposible. Tú vives en nuestro cuarto de huéspedes. Recortas cupones. Apenas sabes usar el control remoto. Recorto cupones porque siempre he sido cuidadosa con el dinero. Así es como se construye una fortuna, Briella. Y sobre el control remoto, sonreí. Bueno, era más sencillo dejar que pensaras que era incompetente a pelearme contigo por él todas las noches. Dejó el papel sobre el escritorio con las manos temblorosas. Esto es una broma. Marcus me lo habría dicho si tú fueras la dueña. Marcus no lo sabe. Él cree que vivo de la pensión del seguro social y del seguro de vida de su padre. Piensa que soy una carga que ustedes, tan generosamente, toleran. ¿Y las cuentas? ¿El súper? ¿La hipoteca? ¿Qué pasa con todo eso? Siempre estás preocupada por el dinero. Cuentas cada centavo. No, Briella. Cuento cada centavo porque conozco su valor. Nunca me he preocupado por el dinero. Tengo más del que podría gastar en 3 vidas. Respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba con rapidez. No te creo. Esto es una locura. Estás teniendo algún tipo de crisis. Saqué mi celular y marqué en marcación rápida. James, ¿podrías confirmar a nuestra invitada que Eleanor Harrison es, efectivamente, la directora ejecutiva y accionista mayoritaria de Harrison Holdings? Sí, aquí está sentada conmigo. Le tendí el teléfono. Ella lo tomó como si fuera una serpiente. Hola, su voz era apenas un murmullo. No pude escuchar la voz de James al otro lado, pero vi como el rostro de Briella se desmoronaba palabra por palabra. Después de unos 30 segundos, me devolvió el teléfono sin decir una palabra. Gracias, James. Sí, por favor pide a seguridad que acompañe a la señora Richardson fuera del edificio. Necesitará recoger sus pertenencias. Colgué y miré a mi nuera, que estaba con la vista fija en sus manos sobre el regazo. No entiendo, susurró. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como? ¿Como qué, Briella? ¿Como una sirvienta, como una molestia, como alguien cuyos sentimientos no importan? Se estremeció. Quise ver quién eras en realidad. Quise saber qué clase de persona había escogido mi hijo como esposa, qué tipo de gente se mudaría a mi casa para tratarme como si no valiera nada. No lo sabíamos. No lo sabían porque nunca les interesó saber. Hicieron suposiciones basadas en lo que les convenía creer. Querías pensar que yo era patética para sentirte superior. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. 2 guardias de seguridad esperaban afuera, atrayendo miradas curiosas de toda la oficina. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas, dije poniéndome de pie. James se encargará de tu último cheque y de la cancelación de tus prestaciones. Nelly, por favor, podemos hablar de esto. Sé que no he sido perfecta, pero... No, Briella, no podemos hablar de esto. Y no es que no haya sido perfecta. Has sido cruel.
Me acerqué a la puerta, pero me detuve un instante y volteé hacia ella. Ah, Briella, esto apenas comienza. No tienes idea del poder que realmente tengo ni de lo profundo que tus acciones han afectado, no solo a mí, sino también a tu futuro entero. La dejé allí, sentada, mirando la carta de despido, mientras yo salía de la oficina con la cabeza en alto. Detrás de mí alcancé a escuchar los murmullos que empezaban, los teléfonos zumbando con chismes. El inicio de una historia que se esparciría por todo el edificio en cuestión de horas. Pero eso solo era la primera jugada en un juego mucho más grande. Briella estaba a punto de aprender que cuando destruyes la dignidad de alguien de manera sistemática, las consecuencias van mucho más allá de lo que podrías imaginar. Estaba acomodando flores en la sala cuando Briella irrumpió por la puerta principal a las 2:30 de la tarde. La esperaba, por supuesto. Perder un empleo suele liberar bastante la agenda. Se quedó de pie en el umbral, aún con su traje caro, pero todo lo demás en ella había cambiado. Su peinado impecable estaba deshecho, el maquillaje corrido por el llanto y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su bolso. Necesitamos hablar, dijo con la voz áspera de tanto llorar. Yo seguí recortando los tallos de las rosas blancas que había comprado esa mañana. Ah, sí. No juegues conmigo, Nelly. Ya no. La miré, notando cómo parecía más pequeña, como si el peso de su nueva realidad la hubiera encogido físicamente. No estoy jugando, Bella. Estoy arreglando flores. Es algo que disfruto hacer en mi propia casa. El énfasis en mi propia casa no le pasó desapercibido. Se estremeció y dio un paso hacia atrás. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste creer que eras pobre, indefensa, que dependías de nuestra caridad? Dejé las tijeras a un lado y le presté toda mi atención. Porque quería ver quién eras de verdad cuando pensabas que yo no tenía poder. Y me lo mostraste, ¿no es así? Se dejó caer en el sillón sin que la invitara, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Perdí mi trabajo hoy. Me sacaron escoltada como si fuera una criminal. Todos me miraban, susurrando. Fue humillante. Humillante, dije mientras tomaba otra rosa y la examinaba con calma. Imagínate lo que se siente que alguien te aviente la comida al piso y te obligue a recogerla de rodillas frente a todos en una cena. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Estabas frustrada, sí. Habías planeado esa cena durante semanas y las cosas no salieron como querías, y decidiste desquitarte con la mujer que llevaba cocinando para 12 personas desde el amanecer porque invitaste a más gente a última hora. Coloqué la rosa en el florero con una precisión deliberada. Dime, Briella, ¿qué fue exactamente lo diferente entre tu humillación de hoy y la mía de hace 2 días? Abrió la boca, pero la cerró enseguida. Por primera vez en su vida parecía entender que no había una buena respuesta. Intenté llamar a Marcus, dijo al fin. No contesta su teléfono. Está en una junta. Supongo que tratando de explicarles a sus socios por qué su esposa acaba de ser despedida por conducta inapropiada. Su rostro se puso cenizo. No les dijiste que fue por mala conducta. No puedes probarlo. En realidad sí puedo. ¿Quieres ver la grabación de la cámara del elevador de la semana pasada? Esa en la que platicabas con tu amiga cómo convencer a Marcus de internarme en un asilo. ¿O prefieres la del estacionamiento, donde le dijiste a tu hermana que vivir conmigo era como cuidar a una anciana senil? Briella se tapó la boca con las manos. ¿Has estado grabándonos? Soy la dueña del edificio donde trabajas. Bueno, donde trabajabas. Y las cámaras de seguridad son estándar en los edificios de oficinas, Briella. Además, las voces se escuchan muy bien en los estacionamientos. Ya estaba llorando otra vez, con el rímel corriéndole en gruesas marcas negras por las mejillas. Esto es una locura. Estás destruyendo mi vida por unos comentarios tontos. Todo el mundo se queja de sus suegros. Comentarios tontos, repetí despacio, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Así le llamas a 3 años de abuso emocional sistemático? Yo nunca te abusé. Me hiciste sentir inútil. Me trataste como sirvienta en mi propia casa. Convenciste a mi hijo de que yo era una carga,
de que estaba perdiendo la cabeza, de que necesitaba ser manejada y controlada. Dejé las flores a un lado y caminé hacia donde ella estaba sentada. Intentaste borrarme, Bella. Querías que desapareciera para quedarte con la vida que creías merecer. Yo solo trataba de ayudar a Marcus a construir un futuro para nosotros. Tienes que entender. Entiendo perfectamente. Viste a una mujer mayor y asumiste que era débil. Viste a alguien de luto por la muerte de su esposo y pensaste que estaba rota. Te mudaste a su casa y decidiste que ya no era la dueña, solo una molestia que había que tolerar. Bella se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto que en cualquier otra circunstancia la habría horrorizado. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me disculpe? Está bien. Lo siento. Siento haberte herido los sentimientos. ¿Podemos dejar esto atrás ya? Herirme los sentimientos, me reí, pero sin pizca de humor. ¿De verdad crees que esto se trata de sentimientos heridos? Caminé hacia la ventana y miré el jardín que mi esposo y yo habíamos plantado hacía 25 años. Las rosas estaban floreciendo hermosas ese año, a pesar de haber sido descuidadas durante mis 3 años de desaparición de mi propia vida. Hace 3 semanas le dijiste a Marcus que pensabas que yo estaba desarrollando demencia. Le sugeriste que me mandara a evaluar por deterioro cognitivo. Yo estaba preocupada. No. Estabas preparando el terreno para declararme incompetente y así quedarte con el control de mis bienes. No insultes mi inteligencia fingiendo lo contrario. El silencio se alargó entre nosotras, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. El mes pasado llamaste a la oficina de servicios sociales del condado y reportaste que una mujer anciana vivía en condiciones inseguras y que quizá necesitaba asistencia del gobierno. El rostro de Briella se puso blanco como el papel. ¿Cómo supiste? Porque me llamaron directamente. Bella, Eleanor Harrison, la mujer cuyo nombre está en la escritura de la casa, en las cuentas bancarias y en cada recibo de los servicios. Querían verificar que estuviera segura y que contara con los recursos adecuados para mi cuidado. Yo solo intentaba ayudar. Intentabas armar un caso. Un rastro en papel que mostrara que yo era incompetente, que necesitaba asistencia, que no podía manejar mis propios asuntos. Me giré de la ventana para enfrentarla. Dime, ¿cuál era el siguiente paso en tu plan? ¿Un poder notarial? ¿Una tutela? ¿Ibas a hacer que Marcus fuera declarado mi cuidador para controlar mis finanzas? Ella sollozaba abiertamente ahora, con la compostura hecha añicos. No era así, yo solo pensé que necesitabas ayuda. La única ayuda que necesitaba era protección de ti. En ese momento la puerta principal se abrió y escuché la voz de Marcus llamando. Bri, ¿estás en casa? ¿Qué demonios pasó hoy? Apareció a la entrada de la sala, con la corbata floja y el cabello despeinado. Miró a su esposa llorando en el sillón y luego a mí, de pie junto a la ventana, y su expresión de desconcierto casi resultaba cómica. Mamá, ¿qué está pasando? Briella me llamó histérica, diciendo que la despidieron y que tú estabas metida en eso. Siéntate, Marcus. Tenemos que tener una conversación que lleva más de 3 años pendiente. Él permaneció de pie, mirando de un lado a otro entre las dos. No entiendo nada de esto. ¿Cómo podrías estar involucrada en el trabajo de Bella? Tú ni siquiera sabes dónde trabaja. Sé exactamente dónde trabaja. Bueno, trabajaba. En el edificio Harrison, piso 15, en Meridian Marketing. Tenía una oficina en la esquina con una vista preciosa de la ciudad. ¿Cómo sabes eso? Porque yo soy la dueña del edificio, Marcus. Soy la dueña de la empresa que administra la propiedad. Soy dueña de la corporación que emplea a la empresa administradora. Y también soy dueña de cada centímetro del antiguo lugar de trabajo de tu esposa. Marcus me miró fijamente durante un largo momento y luego soltó una risa incrédula. Eso es ridículo, mamá. Tú vives del seguro de vida de papá y del seguro social. Apenas puedes pagar la despensa. Nunca he tenido problemas para pagar la despensa, hijo. Recorto cupones porque me enseñaron a ser cuidadosa con el dinero, no porque no lo tenga. Esto es una locura, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. Si tuvieras dinero,
dinero de verdad, ¿por qué nos dejarías vivir aquí? ¿Por qué vivirías como? ¿Cómo que? Lo interrumpí. ¿Como alguien a quien ustedes dos trataron como si ya estuviera muerta? Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se dejó caer en el viejo sillón de su padre, el mismo que él había reclamado como suyo cuando se mudaron, y me miró con algo que se parecía a un atisbo de reconocimiento. Quería ver quiénes eran en realidad, continué. A los dos. Quería saber en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo, qué tipo de mujer había elegido como esposa. Quería entender qué pasaría si me volvía vulnerable. Si necesitaba ayuda. Si ya no era la mujer fuerte que crió sola a 3 hijos mientras construía un imperio empresarial. Un imperio empresarial, murmuró Marcus, apenas audible. Harrison Holdings. Lo inicié hace 30 años con un pequeño préstamo y la bendición de tu padre. Vale $47 millones, Marcus. Todo construido mientras los criaba a ti y a tus hermanas. Todo mantenido en silencio porque aprendí muy pronto que la gente trata distinto a una mujer rica que a una madre o abuela común. Bella había dejado de llorar y me miraba con algo cercano al horror. No arrepentimiento, noté, sino horror ante la magnitud de su error. Mamá, empezó Marcus, pero levanté la mano para callarlo. No he terminado. El despido de Bella hoy fue solo el comienzo. Verás, cuando destruyes de manera sistemática la dignidad de alguien, cuando pasas años haciéndolo sentir inútil y no deseado, hay consecuencias. Y esas consecuencias van mucho más allá de un simple empleo. Caminé hacia mi bolso y saqué un sobremanila grueso, colocándolo sobre la mesa de centro frente a ellos. ¿Qué es eso?, preguntó Briella, con la voz apenas audible. Su notificación de desalojo. Ambos tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. No puedes desalojarnos, protestó Marcus. Esta es una casa familiar. Somos tu familia. No, Marcus. La familia no se trata como tu esposa me ha tratado. La familia no trama declarar a su madre incompetente. La familia no hace que la mujer que les dio la vida se sienta como si ya estuviera muerta. Tomé mis flores y me dirigí hacia la cocina. Les sugiero que empiecen a buscar departamentos. Y, Briella, te recomendaría empezar con algo que puedan pagar solo con el sueldo de Marcus, porque desde hoy tu carrera en esta ciudad se terminó. Detrás de mí escuché a Bella susurrar. ¿Qué significa eso? Pero no respondí. Muy pronto descubrirían que mi influencia iba mucho más allá de un edificio, mucho más allá de un solo empleo. Aprenderían que cuando intentas destruir a alguien que ha pasado décadas construyendo relaciones, ganándose respeto y acumulando poder, las consecuencias pueden alcanzarte en cada rincón de tu vida. Ellos pensaban que trataban con una anciana indefensa. Estaban a punto de descubrir que en realidad habían estado viviendo con una fuerza de la naturaleza que simplemente había decidido permanecer dormida hasta ahora. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas, documentos legales y la lenta comprensión de mi hijo y mi nuera sobre la verdadera magnitud de su situación. Dejaron de hablarme por completo, comunicándose únicamente a través de notas torpes en la barra de la cocina y encuentros incómodos en los pasillos de lo que al fin estaban entendiendo que era mi casa. Me encontraba sentada en mi oficina, la misma habitación que ellos habían convertido en un cuarto de almacenamiento para el equipo de ejercicio de Bella, cuando sonó mi teléfono. Al día siguiente de nuestra confrontación había recuperado ese espacio, moviendo sus tapetes de yoga y sus bolsos de diseñador al garaje, donde realmente pertenecían. Señora Harrison, la voz era de Janet Morrison, una colega de muchos años que dirigía una de las agencias de empleo más prestigiosas de la ciudad. Pensé que debía saber que hoy vino Briella Richardson pidiendo ayuda para conseguir trabajo. Me recosté en mi silla de piel, la misma que había comprado hace 20 años cuando Harrison Holdings alcanzó su primer millón en ganancias. Ya veo. ¿Y cómo le fue? Pues, fue interesante. Ella parece convencida de que la despidieron injustamente y está buscando opciones legales. También comentó que tiene contactos que pueden dar fe de su carácter y de su ética de trabajo. Sonreí. Briella todavía no entendía lo pequeño que era en realidad el mundo profesional, especialmente para alguien como yo, que llevaba 3 décadas construyendo relaciones en esta ciudad. ¿Y qué le respondiste? Le dije que, desafortunadamente,
No había vacantes que se ajustaran a su perfil en este momento, lo cual es cierto. Técnicamente. Pero después de las llamadas que he recibido sobre su situación, la mayoría de nuestras empresas cliente ya expresaron que no estarían interesadas en sus servicios. ¿Llamadas? Oh, sí. La información corre rápido en nuestra industria. Cuando alguien es despedido de una propiedad de Harrison Holdings, especialmente con una nota de mala conducta, la gente pone atención. Su compañía tiene fama de ser extremadamente selectiva con sus inquilinos y empleados. No había tenido ni siquiera que hacer esas llamadas. La comunidad empresarial de nuestra ciudad era mucho más pequeña de lo que la mayoría pensaba, y mi reputación me precedía. Cuando Eleanor Harrison despedía a alguien por mala conducta, siempre había una muy buena razón. También me preguntó si sabía algo de ti, continuó Janet. Parecía confundida sobre la relación entre su suegra y la directora de Harrison Holdings. Le dije que nunca había escuchado de alguien con ese nombre. Gracias, Janet. Aprecio tu discreción. Por supuesto, aunque debo admitir que tengo curiosidad por el lazo familiar. ¿Esa mujer realmente está emparentada contigo? Desafortunadamente sí, pero no por mucho tiempo. Al colgar, me giré hacia la computadora y abrí el correo que había estado esperando toda la mañana. Era de David Chen, mi abogado, confirmando que la notificación de desalojo había sido entregada correctamente y que Marcos y Bella tenían exactamente 12 días para abandonar la casa. Un suave golpeteo en la puerta de mi oficina interrumpió mi lectura. Levanté la vista y vi a Marcos en el umbral, con la apariencia de alguien que no había dormido en días. Su ropa estaba arrugada, su cabello desordenado y en su expresión había una desesperación que me recordó al niño que alguna vez fue, cuando rompía algo valioso y esperaba evitar el castigo. Mamá, ¿podemos hablar? Le señalé la silla frente a mi escritorio. Se dejó caer pesadamente, sus ojos recorriendo la oficina como si la viera por primera vez, lo cual en cierto modo era cierto. La última vez que había estado en ese cuarto estaba lleno de las pertenencias de Bella y con la suposición de que yo estaba demasiado confundida como para necesitar un espacio de trabajo adecuado. He estado pensando en lo que dijiste, empezó con cautela, sobre la familia y cómo te hemos estado tratando. Ah, sí. Sé que Briella puede ser difícil a veces, y quizá no hemos sido tan considerados como deberíamos. Dejé mis lentes de lectura sobre el escritorio y le di toda mi atención. ¿Difícil? ¿Así es como lo llamas? Marcus se removió incómodo en la silla. O sea, sé que tiene opiniones fuertes sobre cómo deben hacerse las cosas. Y quizá a veces pareció controladora. Marcus, parar que, lo interrumpí. Deja de ponerle excusas. Deja de minimizar lo que hizo. Deja de fingir que 3 años de abuso emocional sistemático fueron simplemente alguien difícil o con opiniones fuertes. Su cara se encendió roja. Ella no te estaba abusando, mamá. Esa es una palabra muy fuerte para. ¿Para qué? ¿Para convencerte de que yo era mentalmente incompetente? ¿Para llamar a los servicios del condado y reportarme como una anciana necesitada de asistencia social? ¿Para tirar la comida al piso y obligarme a limpiarla de rodillas frente a los invitados de la cena? Cada ejemplo lo golpeaba como una bofetada. Abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. ¿Para decirles a tus socios de negocios que estabas preocupado por mi deterioro mental? ¿Para sugerirle a nuestro doctor de cabecera que me evaluara por demencia? ¿Para investigar asilos y residencias asistidas sin mi conocimiento ni consentimiento? ¿Cómo sabes todo eso? Porque he estado atenta, Marcos. Porque mientras ustedes dos pensaban que yo me desvanecía en una vejez confusa, en realidad estaba observando, escuchando y documentando cada cosa que hizo para intentar borrarme de mi propia vida. Se quedó callado un buen rato, mirando sus manos. No sabía que hacía algunas de esas cosas. Pero sabías de las otras. Estuviste ahí cuando tiró el plato al suelo. Escuchaste cuando me llamó inútil. La viste tratarme como una sirvienta en mi propia casa y no dijiste nada. Yo pensé que estabas bien con eso. Nunca te quejaste. Nunca te defendiste. Te estaba poniendo a prueba, Marcos. Te estaba dando la oportunidad de ser el hombre que yo crié. El hombre que defendería a su madre,
que protegería a alguien vulnerable, que enfrentaría a un abusador aunque ese abusador fuera su propia esposa. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una sentencia. Él levantó la mirada y, por primera vez en años, vi en sus ojos al niño que alguna vez fue, confundido, avergonzado y finalmente consciente de la magnitud de su falla. Es mi esposa, mamá. El matrimonio se trata de apoyarse, de presentarse como un frente unido. El matrimonio no se trata de sacrificar la dignidad de tu madre solo para mantener contenta a tu esposa. El matrimonio no se trata de permitir que alguien destruya sistemáticamente la autoestima de otra persona porque es más fácil que tener una conversación incómoda. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me divorcie de ella?, preguntó, sorprendiéndome. No por la pregunta en sí, sino por lo rápido que salió de su boca, como si ese pensamiento hubiera estado rondando en el fondo de su mente todo este tiempo. Quiero que tomes tus propias decisiones, Marcos. Pero quiero que las tomes con pleno conocimiento de a quién eliges y de lo que estás decidiendo aceptar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa, colocándola frente a él. Aquí tienes copias de grabaciones de cámaras de seguridad, conversaciones telefónicas registradas y documentación de cada intento de tu esposa por declararme incompetente o sacarme de mi propia casa. Él miró la carpeta sin atreverse a tocarla. También hay registros financieros que muestran que ha estado solicitando tarjetas de crédito usando mi dirección y mi número de seguro social. Al parecer bajo la idea de que una mujer mayor no se daría cuenta o no entendería las consecuencias. Su rostro se puso pálido. Eso es robo de identidad. Sí, lo es. Además, ha estado diciéndole a la gente que es mi cuidadora principal y ha estado investigando cómo obtener el poder notarial sobre alguien declarado mentalmente incapacitado. Jesús. Mamá, no tenía idea. No tenías idea porque no quería saber, le respondí con firmeza. Era más fácil creer que yo me estaba convirtiendo en una carga, que necesitaba que me manejaran, que Bella era la responsable tratando de lidiar con una situación difícil. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había pasado tantas horas de paz antes de que ellos se mudaran y yo dejara de sentirme bienvenida en mi propia casa. Tu esposa ha estado trabajando de manera sistemática para tomar control de mi vida, de mis bienes y de mi futuro. Ha estado armando un caso legal para que me declaren incompetente. Y te ha estado usando como su cómplice involuntario, convenciéndote de que yo me estaba apagando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba ver qué harías. Necesitaba saber si el hijo que crié me protegería, o me sacrificaría. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración, sentir el peso de su realización cayendo sobre él como una manta pesada. ¿Dónde está ahora?, pregunté. ¿Buscando trabajo, o intentándolo? La han rechazado en todas las agencias de la ciudad. No deja de decir que hay una conspiración en su contra, que alguien está saboteando sus esfuerzos. Alguien lo está haciendo. Él levantó la vista bruscamente. Tú. Yo, mis 30 años de relaciones profesionales, mi reputación en esta comunidad de negocios, y mi absoluta incapacidad de recomendar a alguien que intentó destruir mi vida. Mamá, eso es realmente vengativo. ¿Vengativo? ¿O simplemente la consecuencia natural de sus actos? Cuando abusas sistemáticamente de alguien, Marcus, especialmente de alguien con poder y conexiones, hay repercusiones. Briella pensó que estaba tratando con una anciana indefensa. En realidad estaba enfrentándose a una de las empresarias más influyentes de esta ciudad. Él tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora decides quién quieres ser. Puedes seguir poniendo excusas por alguien que intentó robarte a tu madre la vida, o puedes, por fin, entender que hay acciones cuyas consecuencias no se pueden deshacer. ¿Y si la elijo a ella? Entonces estarás eligiendo irte con ella en 12 días, cuando la orden de desalojo sea definitiva. Y estarás eligiendo construir una vida con alguien que no tiene perspectivas de trabajo en esta ciudad, sin referencias profesionales y con un historial documentado de abuso a una persona mayor. Marcus lloraba ya, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro al comprender por completo la magnitud de su situación. Yo pensé que estaba siendo un buen esposo. Estaba siendo cómplice. Hay una diferencia. Regresé a mi escritorio y me senté,
volviendo mi atención a la pantalla de la computadora. Tienes 12 días para decidir, Marcos. Elige con cuidado. Cuando salió de mi oficina, aferrando la carpeta con las pruebas contra su esposa, sentí algo que no había experimentado en 3 años, control absoluto sobre mi propia vida. Pero aún no había terminado. Bella había cometido un último error, y mañana descubriría que hay puentes que, una vez quemados, jamás pueden reconstruirse. El día de la mudanza llegó con esa claridad fresca del otoño que hace que todo parezca posible. Me paré frente a la ventana de mi recámara, tomando café mientras veía cómo el camión de mudanza se estacionaba en mi entrada. Marcus y Bella habían encontrado un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. El único lugar que los aceptó después de que caseros tras caseros recibieran llamadas sobre los problemas de carácter de Briella provenientes de referencias previas. Llevaba despierta desde el amanecer, no por ansiedad, sino por anticipación. Hoy marcaba el final del capítulo más largo y doloroso de mi vida adulta, y el inicio de algo que casi había olvidado que era posible, vivir en mi propia casa sin miedo, sin andar con pies de plomo, sin fingir ser menos de lo que soy. Los de la mudanza trabajaban con eficiencia, cargando cajas y muebles que habían invadido mi hogar durante los últimos 3 años. Vi desaparecer el equipo de ejercicio de Bella, su ropa de diseñador, sus costosos aparatos de cocina que de alguna manera había convencido a Marcus de que necesitábamos, a pesar de que yo era la que hacía toda la comida. Con cada objeto que salía de mi casa, sentía que podía respirar un poco más libre. Briella no me había dirigido la palabra desde nuestra confrontación de hace 2 semanas. Se movía por la casa como un fantasma, con el rostro vacío y movimientos mecánicos. La mujer que antes dominaba cada habitación con su presencia ahora parecía encogerse día a día, derrumbándose bajo el peso de unas consecuencias que jamás imaginó enfrentar. Marcus era otra historia. Desde que leyó la carpeta con las pruebas que le entregué, había estado buscando momentos para hablar conmigo, para disculparse, para intentar borrar 3 años de haber permitido la crueldad de su esposa. Pero hay daños que no se reparan con palabras, y hay confianza que no se reconstruye con buenas intenciones. Mamá, su voz sonó detrás de mí mientras yo observaba desde la sala cómo cargaban las últimas de sus pertenencias en el camión. Me giré para verlo. Se veía mayor de sus 35 años, gastado por el peso de sus decisiones. Finalmente estaba entendiendo. Sí, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento profundamente por lo que permití que te pasara en tu propia casa. Asentí despacio. Lo sé, Marcus. ¿Hay alguna manera, alguna posibilidad de que podamos superar esto? ¿De que puedas perdonarme? La pregunta que había estado esperando, la súplica que temía. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi al niño que solía traerme flores del jardín. Al adolescente que lloró en mis brazos cuando su primera novia le rompió el corazón. Al joven que me llamaba cada domingo cuando se fue a vivir solo por primera vez. Puedo perdonarte, Marcus. Con el tiempo, probablemente lo haré. Pero perdonar no significa olvidar, y tampoco significa volver a lo de antes. ¿Entonces qué significa? Significa que quizá algún día podamos tener de nuevo una relación, pero será una relación distinta, con límites diferentes, y dependerá de que demuestres que aprendiste de esta experiencia. Él asintió, con las lágrimas a punto de desbordarse. ¿Y Briella? ¿Qué hay de ella? Es mi esposa. Está destrozada, mamá. No consigue trabajo. Apenas podemos pagar el departamento, y se está desmoronando. Sabe que cometió errores, pero el castigo parece tan extremo. ¿Extremo?, lo interrumpí. ¿Por intentar robar mi identidad? ¿Por abuso a una persona mayor? ¿Por 3 años de tortura psicológica diseñada para hacerme sentir inútil en mi propia casa? Él bajó la mirada. Dicho así, eso es exactamente lo que fue, Marcus. Y el hecho de que sigas intentando minimizarlo, de que todavía quieras protegerla de las consecuencias de sus actos, me demuestra que no has aprendido absolutamente nada. Mis palabras lo golpearon como un puñetazo. Dio un paso atrás, con el rostro desmoronándose. Ella no es la víctima aquí, continué. La víctima soy yo. Y el que ahora su vida se esté viniendo abajo no borra lo que me hizo.
Eso simplemente es justicia. Por la ventana, podía ver a Bella sentada en su coche, mirando fijo hacia adelante con la mirada vacía. Una parte de mí sintió un ligero destello de compasión. Había perdido todo en cuestión de semanas. Pero enseguida recordé el sonido de aquel plato estrellándose contra el suelo, la humillación de arrastrarme de rodillas para limpiar el desastre que ella misma había provocado. La campaña sistemática para convencer a todos de que yo estaba perdiendo la cordura. No. Había pasado demasiados años sintiendo lástima por quienes me hacían daño. Ya estaba harta de dar compasión a quien no la merecía. ¿Al menos considerarías darle una segunda oportunidad?, preguntó Marcus con desesperación. La gente puede cambiar. Puede aprender de sus errores. De verdad, repliqué. Porque hace apenas 2 semanas, después de que la despidiera y le mostrara quién era yo en realidad, no vino con disculpas ni con arrepentimiento. Fue a las agencias de empleo intentando convencerlas de que su despido había sido injusto. Contactó a un abogado para demandarme por despido improcedente. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que yo era una vieja rencorosa, envidiosa de su supuesto éxito. El rostro de Marcus se puso pálido. No sabía que estaba haciendo eso, murmuró. Claro que no, respondí. Porque sigue mintiendo, sigue manipulando, sigue tratando de controlar la historia. La única diferencia ahora es que ya no tiene poder sobre mí. El motor del camión de mudanzas rugió afuera. Nuestra conversación se estaba quedando sin tiempo, y en el fondo me sentía agradecida por ello. Ya no había nada que decir que pudiera cambiar las cosas. Nada que pudiera hacerlo más fácil para ninguno de los tres. Te quiero, mamá, dijo Marcus en voz baja. A pesar de todo, a pesar de lo mucho que te fallé, te quiero. Yo también te quiero, hijo, respondí. Y quizá algún día eso sea suficiente para reconstruir algo entre nosotros. Pero no hoy, y no mientras sigas casado con alguien que intentó destruirme. Él asintió, finalmente dejando que la comprensión se reflejara en su rostro. Sí, si tomara otras decisiones sobre mi matrimonio, ¿eso cambiaría las cosas entre nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar directamente. Marcus, eres un hombre adulto. Tienes que tomar tus propias decisiones sobre tu vida, tu matrimonio y tu futuro. Pero también tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. ¿Y si la elijo a ella? Entonces estarías eligiendo construir una vida con alguien que ya te mostró exactamente quién es. Alguien que, cuando cree tener poder sobre personas vulnerables, no duda en abusar de ellas. Estarías eligiendo quedarte casado con una mujer que pasó 3 años abusando sistemáticamente de tu propia madre. Esa es tu decisión, le dije, pero también es la mía decidir cómo respondo a ella. Él lloraba abiertamente ya, el peso de su situación imposible finalmente derrumbando sus defensas. Sentí ese instinto de madre que me pedía consolarlo, decirle que todo estaría bien, sacrificar mis propias necesidades para hacerle la vida más fácil. Pero ya había terminado con eso. Ya no iba a sacrificarme por la comodidad de los demás. El camión está listo, dijo, secándose los ojos. Deberíamos irnos. Sí, deberían. Caminó hacia la puerta y, antes de salir, volteó una última vez. ¿Me llamarás algún día? Tal vez, cuando descubras quién quieres ser. Después de que se fueron, me quedé en la sala escuchando el silencio. Por primera vez en 3 años, mi casa se sentía mía otra vez. Recorrí cada habitación, reclamando espacios que poco a poco me habían arrebatado, moviendo los muebles a su lugar, abriendo cortinas que habían permanecido cerradas para acomodar las siestas de Bella. En la cocina me preparé una taza de té y me senté en la mesa donde me habían humillado apenas 3 semanas atrás. La mancha en el piso de madera seguía visible, recordatorio de lo bajo que había permitido que me arrastraran. Mañana mandaría a pulir los pisos. Esta noche, simplemente me sentaría en mi cocina y recordaría lo que era la paz. Cuando el sol empezaba a ponerse, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de mi hija Sara. Mamá, me llamó Marcus. Me contó lo que pasó. Ah, sí. ¿Y por qué no me dijiste que estabas teniendo problemas? ¿Por qué no pediste ayuda? Sonreí, acomodándome más en mi sillón.
porque no necesitaba ayuda, cariño. Necesitaba ver quién era la gente de verdad cuando pensaban que yo no tenía poder. Pero sufriste 3 años. Los dejaste tratarte terriblemente cuando pudiste haberlo detenido en cualquier momento. Sí, lo hice. Y al hacerlo aprendí algo valioso sobre mi hijo, sobre su esposa y sobre el tipo de personas en que se convierten cuando creen que tienen poder sobre alguien vulnerable. ¿Y qué vas a hacer ahora? Miré a mi alrededor, mi cocina, mi casa, mi vida, que por fin eran míos otra vez. Voy a vivir, Sara. Voy a recordar quién era antes de dejar que las opiniones de los demás importaran más que mi propia dignidad. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? Estoy mejor que bien. Estoy libre. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí a mi jardín. Las rosas seguían floreciendo a pesar de haber estado descuidadas por 3 años. Habían sobrevivido sin mi atención, igual que yo sobreviví sin el respeto de mi familia. Mañana empezaría a reclamar no solo mi casa, sino mi vida. Regresaría a mi oficina de tiempo completo, retomaría el imperio empresarial que había construido, me reconectaría con los amigos que alejé durante mi exilio de mi propia existencia. Esta noche, simplemente me sentaría en mi jardín y recordaría lo que se sentía ser Eleanor Harrison de nuevo. No la mamá de Marcus, no la anciana que vivía con ellos, no el blanco conveniente para la crueldad de alguien más. Solo yo. Exitosa, poderosa, respetada y, por fin, en paz. Cuando las estrellas empezaron a iluminar el cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso. No por venganza, no por victoria, sino por algo mucho más valioso, el redescubrimiento de mi propia dignidad. Hay personas que pasan toda su vida aprendiendo a defenderse. Yo, a mis 60 años, finalmente recordé cómo levantarme por la mujer que siempre había sido, más allá de los papeles que otros me obligaron a interpretar. Y ese conocimiento, ese poder, esa paz, nadie podría arrebatármelos jamás. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal y que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.